Muy buenas, mis estimados. Vamos a continuar hablando sobre la investigación que desarrollé en Santa Lucía. Es importante que entremos primero en aquellos métodos que no son inteligencia artificial, que son tradicionales. Entonces vamos a retomar, ya hablando de resultados, las variables que habíamos declarado para la investigación. Aquellas variables que habíamos declarado, las variables dependientes, que son ingresos tributarios e ingresos no tributarios, y las variables independientes, que habíamos hablado de transferencias de gobierno, también habíamos hablado del IMAE, que representa ese movimiento económico. Habíamos hablado también de la inflación, ¿verdad? Representado por todo el movimiento de los precios, ¿verdad? El IPC, el índice de precios al consumidor. También habíamos hablado de las remesas familiares. Habíamos hablado de la tasa de cambio, ¿verdad? Y de la tasa monetaria, ¿verdad? Esas son las variables independientes. Entonces, cuando hablamos de métodos tradicionales, vamos a hablar primero de los básicos. Y aquí hay un elemento importante, porque por ahí andan algunas declaraciones de algunos senadores de los Estados Unidos con respecto a las remesas familiares hondureñas, que las quieren tasar. Y ya de entrada, ese es un resultado importante de esta investigación, recalcando que los datos a nivel de gobierno local solamente son del municipio de Santa Lucía, no son de otros gobiernos locales. Sin embargo, aquí vamos a poder discutir algunos elementos importantes. En primer lugar, vamos a explicar de la manera más sencilla lo que es una correlación, es decir, lo que es relación entre variables. Y básicamente lo que es una relación entre variables, lo que podemos decir es que si una variable aumenta, la otra aumenta, o si una variable disminuye, la otra disminuye. Eso implica una relación, ¿verdad? Básicamente. Y pues cuando proyectemos, ¿verdad?, los resultados, que en este momento pues ya los deberían de estar viendo a mis espaldas, ustedes podrán ver que hay muchas correlaciones, y las correlaciones básicamente son los que tienen asteriscos, ¿verdad? Esos asteriscos representan correlaciones entre variables que son significativas. Bien, entonces al analizar aquí la columna que dice, en realidad dice tax revenues, ¿verdad? Y si lo vemos aquí con el ítem número 7, el ítem número 7 realmente representa lo que son remesas familiares. Al ver esas remesas familiares, entonces definitivamente podemos ver una relación que es moderadamente alta. ¿Qué significa eso? Que si aumentan las remesas familiares, se ha identificado un aumento en los ingresos tributarios en el municipio de Santa Lucía. Entonces ahí hay una relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, podemos decir varias cosas, ¿verdad? Podemos decir que si en el momento en que han aumentado en los últimos 5 años, en los meses en que han aumentado las remesas familiares, han aumentado los ingresos tributarios en el municipio de Santa Lucía. En el momento en que han disminuido las remesas familiares a nivel nacional, en Honduras, también han disminuido los ingresos tributarios en Santa Lucía. No solamente los ingresos tributarios, si nos vamos a la columna 2, donde dice ingresos no tributarios, también vemos una correlación más alta todavía, que es de 0.794. Y aquí voy a detenerme porque no lo había explicado anteriormente. La correlación va de 0 a 1. Entre más se acerca a 1, es más alta la intensidad de la correlación. Quiere decir que entre más cercano a 1 es más fuerte esa relación. Cuando es 1 es perfecta, ¿verdad? Entonces podemos ver que 0.794
es más alto que 0.659. Entonces, inclusive esa relación entre ingresos no tributarios y remesas familiares es más fuerte que la que tienen remesas familiares e ingresos no tributarios. Aquí podemos ver otras relaciones importantes como la de transferencias de gobierno también, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Con otros cálculos que se hicieron. Nuevamente, en este momento solo estamos viendo lo que son básicamente modelos tradicionales. No hemos entrado en campos de inteligencia artificial, pero es importante porque esta investigación también cruza esa frontera de los modelos tradicionales. Y en este momento lo más básico, después de lo que es estadística descriptiva, viene lo que es estadística inferencial, y la primera parte de la estadística inferencial son las correlaciones. Bien, entonces ahora vamos a entrar en terrenos de regresión lineal. Y la regresión lineal tiene una diferencia importante con respecto a la correlación. La correlación, decíamos que si una variable sube o aumenta, la otra aumenta cuando hay relación, ¿verdad? Claro. Y la otra disminuye. Si esta disminuye, la otra disminuye también. La regresión es diferente en el sentido de lo que estamos buscando es el efecto de una variable sobre la otra, o el efecto de un grupo de variables sobre otra variable, ¿verdad? Una variable, siempre variables independientes sobre una variable dependiente. En ese sentido es importante recalcar varias cosas. En primer lugar, la regresión no significa causalidad. ¿Por qué razón? Porque la causalidad también implica el conocer elementos teóricos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar realmente a poder plantear un modelo causal. Entonces, porque se deben de conocer, para poder plantear un modelo causal, se deben de conocer todas las variables que intervienen en ese modelo. Es decir, si yo deseo, por ejemplo, bajar de peso, yo no puedo decir que hay una relación causa-efecto solamente haciendo ejercicio, voy a bajar de peso. Porque también hay otras variables que influyen, como la alimentación, ¿verdad?, las horas de sueño, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas variables. Si yo dejo una por fuera, no estoy realmente considerando todas las variables que intervienen. Por lo tanto, la regresión lineal me identifica el efecto que puede tener una variable o un grupo de variables independientes en una variable dependiente, pero no necesariamente está todo el modelo causal o todo el modelo de variables que realmente, ¿verdad?, tienen una relación causa-efecto con esa variable. Entonces, eso es importante aclararlo para que todos comprendamos bien estos resultados. Aquí es importante que cuando introdujimos todas las variables en este modelo, y aquí vamos a discutir la variable ingresos tributarios versus todas las variables independientes que hemos mencionado anteriormente, el modelo solo me aceptó las variables transferencias de gobierno y remesas familiares realmente con un nivel de significancia estadístico con un valor P menor a 0.05, que es lo que se acepta en la comunidad científica, es decir, mayor a un 95%, porque 1 menos 0.05 es 0.95. Ya más allá de eso no es suficientemente riguroso, ¿verdad? Entonces realmente eso es lo que debemos de aceptar dentro de los modelos que aplicamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay un efecto de remesas familiares y de transferencias de gobierno, como lo vimos también anteriormente en la correlación. Aquí lo vemos con efecto, y ustedes pueden ver ahí el efecto. Si nos vamos a la parte resaltada en azul, lo que me está diciendo este modelito de regresión lineal, porque solamente toma el análisis lineal, es decir, con datos históricos. Yo puedo predecir estos datos históricos que han venido trabajando linealmente, ¿verdad? Aunque hayan a lo largo de la historia
algunas reducciones y algunos aumentos, me tira una línea, ¿verdad?, por la media y me puede predecir cuál va a ser el futuro basado en esos datos. Basado en esos datos y en ese análisis lineal, me puede decir que por cada lempira de aumento en las remesas familiares, va a haber casi 11.8 lempiras de aumento en los ingresos tributarios de Santa Lucía. Eso es lo que me predice este resultado que se ha desarrollado a través de la investigación con datos de 5 años, con una periodicidad mensual, ¿verdad? Con una periodicidad mensual, una frecuencia mensual de datos que están publicados en el portal de transparencia y en el Banco Central de Honduras, ¿verdad? De ahí vienen los datos que son oficiales, ¿verdad? Entonces, básicamente esto podemos hablar, y es importante haberlo hablado a nivel de remesas familiares, y también de transferencias de gobierno, y sobre todo de remesas familiares, que es un tema actual y que sería doloroso basado en estos resultados que hemos obtenido, que el gobierno de los Estados Unidos realmente pusiera un impuesto ahí, ¿verdad? Porque habría un impacto, según estos datos, en la economía, por lo menos de Santa Lucía, y seguramente en otros gobiernos locales, aunque no lo podemos decir científicamente porque no hemos evaluado, quizá con diferentes niveles de impacto, seguramente, pero basado en estos datos, seguramente algún impacto habría. Bien, muchas gracias y continuaremos publicando videos con otros resultados más adelante.